Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos una vez más a En Contacto a través de su canal 8 Mundo Max. Este servidor, Daniel Torres, como cada mañana, les agradece muy sinceramente por esta sintonía, cuando en el día de hoy quiero tocar algunos aspectos de la información de actualidad, teniendo en cuenta que tenemos el tema colombiano muy vigente en titulares no solamente del continente, sino mundiales, pero por otra parte también la campaña electoral en los Estados Unidos se ha convertido en una especie de cintillo permanente en la prensa internacional. Y me quería referir, iniciando este segmento con ustedes, me quería referir primero a algunas encuestas que, aunque siempre he dicho que son fotografías instantáneas del momento en que se hacen, reflejan al menos el sentimiento del electorado en este país. Para abordar ambos temas, he invitado una vez más al periodista cubano-americano Pedro Corzo, columnista del periódico El Nuevo Herald, para quien tengo un saludo fraterno y los muy buenos días. ¿Cómo andamos? Buenos días, Daniel. Gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes. Bueno, se está cayendo el señor Donald Trump en las encuestas al menos en las encuestas, a partir de una serie de disparates que sigue cometiendo, lo cual no es noticia, en realidad. Como en este caso yo soy invitado a tu programa, tengo plena libertad de dar mi opinión, sin decir que estoy editorializando. Correcto. Yo creo que está yendo al lugar que merece. ¿Por qué? Porque Donald Trump realmente es una ficción de la política. Ha llegado a posiciones que realmente no merecía en base a su discurso, en base a sus propuestas. Podrá ser un talento económico, no lo discuto, de economía no tengo la más remota idea de hacer dinero ni pensarlo, pero Donald Trump, su conducta, su falta de respeto al electorado, su manera de expresarse, sus propuestas, realmente a mí me hacen recordar a tantos líderes políticos latinoamericanos fracasados. Me hace recordar a tantos líderes políticos que se ganan el voto popular gracias a promesas que no dicen cuáles van a ser las soluciones, simplemente promesas, y también se ganan el apoyo porque dicen verdades, critican lo que se ha hecho hasta el momento en el que ellos se involucran en política. Y esto, y perdona que me extienda, Daniel, demuestra que si el político de carrera hay que tener cuidado con él, hay que verlo muy de cerca y hay que conocer su actuación, también hay que tener mucho cuidado con estos francotiradores, con estas personas que van a la política cuando nunca se han relacionado con ella y pueden quizás hacer más daño, como pasó con Alberto Fujimori, por ejemplo, en el Perú, como pasó con Hugo Chávez en Venezuela. Pueden hacer más daños que beneficio. Bueno, vamos a ir a las encuestas específicamente. Hay una encuesta de ABC y Washington Post, una encuesta conjunta de ambos medios. Es una encuesta nacional donde le están dando a Clinton el 51% de la intención del voto y a Donald Trump 39%. Un despegue de Hillary Clinton. Una separación bastante grande. Importante. Hay una que no le da tanta separación, le da menos puntos. Está hecha por el Wall Street Journal y por NBC. Le da a Clinton el 46% y a Donald Trump el 41%. La pregunta que te hago es la siguiente: si continúa esta línea de descendencia en la popularidad de Donald Trump, ¿pudiera haber cambios en la Convención Nacional del Partido Demócrata y pudiera no ser Trump el nominado, o ya no hay tiempo para eso? No creo, yo creo que ya no hay tiempo para eso y sería una acción antidemocrática. Lo que voy a hacerme eco del comentario de muchos conocedores de la política estadounidense, y es que tenemos dos candidatos que no cuentan, que no cuentan con la mayoría del apoyo popular, que tienen un gran rechazo. Tienen respaldo evidentemente, pero tienen un gran rechazo. Lo que demuestra que las opciones políticas de Estados Unidos están en una profunda crisis. Lo vemos también aquí en el estado, lo vemos en el condado y se ve en todo el país. Y es que como que la clase política está en un proceso de agotamiento, tiene que renovarse, la tiene que renovar el electorado, pero desde mi perspectiva la tiene que renovar haciendo conciencia que con su voto le está entregando el poder a una persona que, si no actúa bien, puede hacer las cosas aún peores de lo que hemos vivido hasta el momento. Bueno, ya que tocaste la política nacional y la política local también, estatal, al menos nombraste esa palabra, quería referirme someramente a la decisión que ha tomado el senador Marco Rubio de regresar a la reelección de su escaño en el Senado de los Estados Unidos, después de haber dicho que él no iba a regresar allí, después de haber dicho que en el Senado no se resolvía absolutamente nada, sí, y que era una pérdida de tiempo. Se dice que el Partido Republicano le pidió y presionó fuertemente a Marco Rubio para que fuera a esta reelección.
teniendo en cuenta que está prácticamente renunciando a la presidencia. Estos son ecos de pasillo, pero bueno, voy a hacerme justamente otro eco más de ese pasillo largo, que es la política local. Y se dice que el Partido Republicano le presionó tanto que él tuvo que tomar esta decisión. Aunque otros dicen que Marco Rubio es Marco Rubio y que la decisión la tomó Marco Rubio para Marco Rubio, sin importar lo que el Partido Republicano hubiese querido. Hay otro aspirante ahora, han quedado 2 aspirantes para esa misma silla en el Senado de los Estados Unidos por la Florida. Me estoy refiriendo a Carlos Beroff, es un magnate realmente, un millonario de origen cubano, que ha hecho una campaña multimillonaria para tratar de llegar a este escaño y que ahora está en disputa con el Partido Republicano y ha dicho que el Partido Republicano no es la Florida y que por lo tanto él va a seguir insistiendo. Y tiene el apoyo del gobernador Rick Scott. Bueno, es que volvemos al tema de los francotiradores. ¿El señor Beroff ha estado algún día vinculado a la política? Jamás. ¿Se conoce su actuación política? Jamás. Entonces, por el mero hecho que tú tienes recursos para pagarte una campaña o por el mero hecho de que has sido un hombre exitoso en los negocios, ¿estás apto para hacer política? Bueno, me voy a referir a su padrino, Rick Scott, que llegó a la gobernación de la Florida a toque de billete, y esa es una realidad. Ese es un problema extremadamente grave que está teniendo la política en Estados Unidos y pudiéramos decir que en el mundo entero. Quien tiene dinero puede presentarse, puede no solo aspirar al poder político, sino que ya también tiene recursos económicos para manejar su campaña electoral. Y esto me obliga a recordar una serie de televisión muy vista. Creo que lo hemos comentado en más de una ocasión, House of Cards, la Casa de los Representantes. Excelente serie. Excelente serie, Sí. donde el protagonista, en este momento presidente por casualidad, Sí. y por manipulaciones y juegos sucios, Correcto. por todas esas cosas, él le dice, fulano de tal, refiriéndose a otro personaje, no entiende que el poder es más importante que el dinero. Y ese es el problema. ¿Quién va a la política con el afán de servir y quién va a la política con el afán de tener poder después que tiene dinero? El dinero es muy importante, yo no lo desprecio. Yo defiendo la empresa privada, defiendo a las personas que han tenido éxito económico. De lo único de que yo soy observador, un poquito, y de los más malos, es de la política. Por lo tanto, yo creo que la política demanda seriedad, demanda compromiso social del candidato y demanda un compromiso mucho más importante todavía de parte del electorado. Yo a los francotiradores les tengo temor, igual que a los políticos de carrera que se entronizan en una posición y están a favor de la reelección continua. No. Yo creo que ese profesionalismo en la política es negativo y que las elecciones, o mejor dicho, las personas elegidas deben tener un límite en su mandato. Bueno, te propongo cambiar de tema y dejar por Adelante. el momento este tema de la campaña electoral en Estados Unidos. Políticos son políticos, es una categoría filosófica, en realidad. Me cuesta trabajo cuando asumimos la palabra político decir, bueno, este es un político honesto, transparente, es una persona de servicio. Los hay. Y los hay. Evidentemente que los hay. Pero hay que buscarlos. Pero hay que buscarlos. Hay que Estoy de acuerdo buscarlos, contigo. no es la generalidad. Y con valores, porque ese es otro punto importante. A veces una persona puede tener vocación de servicio, pero no tener los valores necesarios para actuar en consecuencia. Es correcto. Bueno, como te decía, quiero cambiar un tanto de tema, ir a un tema que tú dominas perfectamente bien, que es el tema de los diálogos de paz en Colombia, luego de esta firma que se hizo en La Habana de un cese al fuego bilateral, y todo parece indicar que se está acelerando este proceso para llegar a una firma definitiva en los próximos 2 o 3 meses, de acuerdo con lo que se ha publicado. Todo parece indicar, de acuerdo con lo que se ha visto, porque realmente se han publicado pocos documentos y no se sabe con certeza algunos temas que quedan oscuros, como es el tema de la participación política de la FARC en la vida civil y política de Colombia. Por otra parte, dónde se van a desmovilizar, si van a entregar la totalidad de las armas. Son temas que quedan un tanto en un nivel de oscuridad, pero todo parece indicar que se está acelerando el proceso. Y habría que ir a la solicitud de un referéndum dentro de Colombia. ¿Qué tú crees que ocurra cuando se salga a la luz este referéndum, o se celebre este referéndum, que yo doy por descontado que van a votar a favor del diálogo de paz, sea como sea? Estoy de acuerdo contigo, yo creo que van a votar a favor del diálogo de paz, porque yo te pregunto, perdón, ¿quién puede estar en contra de la paz? Todos estamos a favor de la paz. Todos estamos a favor de que los problemas se resuelvan
por medio del diálogo, del debate, de la discusión. Pero tú escribiste un artículo muy interesante que se titulaba La paz con escopeta. Ahí es donde ¿Qué voy. significa eso? Ahí es donde voy. Santos quiere la paz con escopeta. O sea, Santos está trabajando por la paz. Pero volvemos a lo de los políticos. ¿Está trabajando por la paz como Santos o está trabajando por la paz para Colombia, para su país? Porque hasta ahora lo que se conoce le concede una serie de prerrogativas a la FARC que han sido derrotadas militarmente, le concede una serie de prerrogativas a la FARC que realmente lo convierten en un Estado dentro de otro Estado. Y ese es un punto a tener en cuenta por la clase política colombiana y por el propio electorado. Repito, nadie puede estar en contra de la paz, pero ¿qué paz? Yo recuerdo, y hice mención en el artículo al que tú haces referencia, de que Chamberlain, por allá por los años 30 finales, se entrevistó junto con otros mandatarios de Europa con el dictador Adolfo Hitler y que firmaron los acuerdos de Múnich, confiando de que Adolfo Hitler iba a quedar tranquilo y que no iba a generar más problemas. Y simplemente le dieron tiempo a Adolfo Hitler para que iniciara y desarrollara la devastadora Segunda Guerra Mundial, con todos los efectos que conocemos. Yo temo que esto sea un tentempié, como se decía en Cuba, para la FARC, que la FARC sigan ganando tiempo, no para hacer una guerra como la que hicieron en el pasado, pero sí para generar un proceso de desestabilización, de caos, extremadamente peligroso, porque otro aspecto a destacar, la FARC, aparte de estar estrechamente vinculada al narcotráfico, al terrorismo en cualquiera de sus expresiones, ha colocado decenas de miles de minas antipersonas en el país, minas, muchas de ellas cerca de colegios. Un número importantísimo de personas dañadas por estas minas han sido niños. ¿Y cómo tú vas a negociar con un grupo terrorista de estas características sin dejar bien claro, sin dejar impuestas las condiciones que debe acatar? Cuando tú oyes a un líder de la FARC, tal parece que ellos son los que tienen el poder, los que tienen el control y los que pueden obligar al gobierno de Colombia a suscribir la paz en base a sus conveniencias, en base a sus intereses. Bueno, te referías justamente a los resultados de la guerra, una guerra que casi llega a los 60 años y realmente, muy someramente, se dice de manera conservadora más de 250.000 muertos y más de casi 2 millones de desplazados. Millones de desplazados. Entonces, figúrate, es una guerra que ha devastado realmente al país. Hay un síndrome dentro de Colombia y yo dudo que hay un no a favor de la presentación. Yo también lo dudo. Yo creo que van a apoyar el plebiscito. Creo que Santos se va a salir con las suyas. Pero a la vez volvemos al tema central de esta conversación que hemos sostenido, en mi opinión, y es hasta qué punto nosotros somos responsables de no mirar las cosas en el conjunto y a profundidad. A veces yo creo que somos muy superficiales. Y lo que está pasando con la FARC, para mí es extremadamente delicado. Hay precedentes en Colombia de firmar con grupos terroristas. Con el M-19 hubo un acuerdo de paz, que era también un grupo terrorista y también vinculado al narcotráfico. Pero el M-19 nunca tuvo el poder ni la capacidad de manipular situaciones de crisis como ha demostrado tener la FARC. Las FARC son realmente una fuerza a tener en cuenta, extremadamente peligrosa, y lo que están oponiéndose a este tipo de acuerdos, yo creo que tienen la razón. Por otra parte, también, Corso, está pasando lo siguiente: se están negociando con la FARC, pero hay otro movimiento guerrillero que es el Ejército de Liberación Nacional, que no ha aparecido en este diálogo de paz, que se dice que ya se contactó con él, que estaría de acuerdo en firmar también el diálogo de paz, pero no ha sido protagónica su participación. Tú no puedes negociar con una parte y dejar entonces al margen la otra. El otro aspecto en esto, aparte de que el Ejército de Liberación Nacional es un punto complicado, que hay que decirlo, fue inspirado por el gobierno cubano. La FARC fue inspirada por sí mismo, contó con todo el apoyo del gobierno cubano. Por eso a mí siempre me ha llamado la atención de que Colombia haya accedido que Cuba, que La Habana sea la sede del proceso de paz. Bueno, porque a la larga La Habana es quien dirige justamente las acciones terroristas. Pero a la larga La Habana puede estar espiando a todas las partes, incluida al gobierno de Colombia, e informar a la FARC de cuáles son las disposiciones y cuáles no de ese gobierno. Pero, si me permites, quiero hacer un breve comentario. ¿Cómo no? Me llamó mucho la atención la alegría del dictador cubano Raúl Castro cuando los contendientes, la FARC y Santos, se reunieron, discutieron y conversaron.
el entusiasmo de Raúl Castro realmente era fabuloso. Y yo me pregunto, ¿por qué el dictador cubano no tiene esa misma disposición que ha tenido el presidente Santos de conversar con un grupo terrorista, como son la FARC, y rechazar, Castro me refiero, conversar y discutir con esa oposición pacífica que dentro de la isla está a favor de cambios sin violencia? La oposición cubana no es terrorista, la oposición cubana no pone bombas, la oposición cubana no hace atentados, la oposición cubana no secuestra. Y el señor Castro, el dictador Castro, pues aplaude estos diálogos, pero rechaza discutir, debatir, admitir de que en Cuba existe una oposición con los mismos derechos o más derechos, muchos más derechos para ser preciso, que lo que pueda tener la FARC. Bueno, porque desde mi punto de vista, mi querido amigo Pedro Corzo, está haciendo una inversión Raúl Castro con este diálogo de paz. Si la FARC pasan a la vida civil y participan de la vida política de Colombia, pudieran llegar a ser incluso gobierno. Y por supuesto, qué mejor gobierno en Colombia para el régimen castrista que a sus propios alumnos, tenerlos al frente de un país. Muy acertado, pero también hay otro aspecto, y me lo comentaba Ricardo Puentes Melo hace unos días, y es que se comenta que la FARC, que según la revista The Economics, tiene un capital superior a los 10.000 millones de dólares. Se comenta que la FARC está dispuesta a hacer inversiones en Cuba, específicamente en la zona de Varadero. Bueno, ahí te dieron la respuesta. Por un problema le ponen una tubería de dinero y por otra parte está la potencialidad de que en un momento determinado puedan llegar al poder. Todo es juego sucio. Para Cuba se le está derrumbando, ahora que tocaste el asunto económico, se le están derrumbando algunos trofeos que ellos habían tratado de construir. Uno de ellos el puerto de Mariel. La ampliación del canal de Panamá ahora con su tercer carril, por decirlo de alguna forma no técnica, pone en crisis al puerto de Mariel, a esta zona libre, porque en realidad lo que hace es que lleva toda esa transportación y toda esa potencialidad económica, la traslada a Panamá y se obvia la zona del Mariel, que ha tenido innúmeros problemas. Sí, la zona del Mariel ha tenido muchos problemas, particularmente el propio gobierno cubano es el que ha generado los problemas, porque todavía no ha dispuesto la legislación necesaria que permita las inversiones extranjeras. Pero para mí, en general, más allá que lo que pueda acontecer en el Mariel, el problema grande está en el régimen. El régimen no está dispuesto a ir más allá de aquello que le pueda favorecer de inmediato. Lo de ellos gobernar, controlar, me refiero a Cuba, y en base a eso no va a hacer ningún tipo de concesión, ni política ni económica, que pueda poner en riesgo lo que ellos creen, que es su finca. O sea, la finca de Virán que tenían los hermanos Castro en Cuba se ha convertido en toda la isla de Cuba. Bueno, se nos quedó fuera, nos quedamos sin tiempo, se nos quedó fuera el tema de los cubanos allá en Quito, en Ecuador, donde fueron desalojados frente a la Embajada de México. No se sabe el paradero de muchos, se dice que fueron golpeados, que fueron arrestados, en fin, hay algunos desaparecidos, pero el tema de la inmigración de cubanos hacia América Latina continúa siendo un tema latente, no es un problema resuelto, ni mucho menos, y pienso que no se va a resolver mientras los Castros estén en el poder. Yo creo que se va a incrementar, y se aprecia que en los últimos años el movimiento migratorio cubano ha cambiado, ya no está básicamente orientado a Estados Unidos, sino que está orientado a puentes, Guyana, Centroamérica, Ecuador, etcétera. No, y los balseros continúan incrementándose en cantidades ya significativas. Los balseros legítimos, los que salen a toda costa por las aguas del estrecho de la Florida. Hay muchos de esos que, como dicen algunos conocedores del tema, no son precisamente balseros. Salen en lanchas rápidas y cuando están relativamente cerca de las costas, surge mágicamente una balsa con las cuales arriban a las orillas de la Florida. Hay de todo en la viña del Señor, hay seguro. Hay de todo. Muchísimas gracias, Pedro Corzo, por acompañarnos a ti, en la mañana de hoy en este tiroteo informativo. Gracias. Gracias a ti.